nos manda lluvia. Recibiendo la lluvia tardía, programa de edificación, restauración y enseñanza de las Escrituras. Dirigen los pastores Carlos Fernando y Julieta de Calero del Centro Misionero Bethesda, Bucapache. Recibiendo la lluvia tardía en tu corazón. Estudio de lo que es la sanidad interior y la liberación, estamos mirando un tema de lo que es la culpabilidad. Que la culpabilidad es estar precisamente bajo juicio. Cuando una persona está sintiéndose culpable, se siente bajo juicio, y fuera de eso está invalidando lo que Dios ha hecho en su vida, y eso produce algo que se llama lo que es la incredulidad. Tenemos que entender que hay una condenación que trae la culpabilidad, pero hay una convicción y también hay lo que es, hermano, de la culpabilidad. La convicción la trae el Espíritu Santo y la acusación de la culpabilidad la coloca el enemigo. Cuando recibimos la palabra de Dios, hermano, nosotros nos sentimos, hermano, que el Espíritu nos redarguye, nos convence, nos trae convicción de que estamos haciendo algo malo, algo indebido. Pero la culpabilidad, la acusación y el estar bajo juicio lo coloca Satanás. Cuando el Espíritu te da convicción de que estás haciendo algo malo, Él te redarguye, te convence para que no sigas haciendo lo malo, y eso se va de tu vida y eres bendecido. Mas cuando tú eres acusado por el diablo, sientes la culpabilidad, estás bajo juicio, y ese bajo juicio es para traerte muerte y llevarte al infierno, porque Satanás no se quiere ir solo, él quiere irse acompañado. Nosotros nos vamos con Cristo. Nosotros nos vamos con Cristo. A su nombre. Miremoslo en Juan, en el capítulo número 16, el verso número 5 en adelante. Leamos desde ahí. Está la obra del Espíritu Santo. Dice: esto o no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Está hablando el Señor Jesús. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesús? Dios, el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza he hallado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? A ver, algunos como que se preguntan: ¿quién será? ¿Quién es el Consolador? Ya como que la mitad de la iglesia sabe. Vamos a ver si el resto sabe. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Consolador? Puro chancuco le soplé ya. A su nombre. Entonces mire lo que dice el Señor Jesús: os conviene. ¿Qué significa ese os conviene? Que salimos nosotros beneficiados. ¿Con quién? Con la partida del Señor Jesús, con el haber muerto Él en la cruz, con el haber Él dado su vida en la cruz por nosotros, porque Él nos enviaría el Espíritu Santo de Dios. Diga: el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces volvamos al 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Verso 8, mire el trabajo que hace el Espíritu Santo. Ojo, porque tenemos que hacer la gran diferencia. Dios no acusa, Él nos convence para que no hagamos lo malo. Quien acusa es Satanás. Cuando usted se siente culpable es porque está bajo juicio. Mas cuando usted la palabra lo redarguye y lo convence, hay una convicción para que usted no vuelva a hacer lo malo y nunca más lo vuelve a hacer, porque lo que hace Dios es para siempre. Lo que hace Dios es ¿para cuándo? Por eso miremos, por favor, verso 8. Préstele mucha atención, porque este es el versículo clave en el tema que estamos viendo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué más? O sea, Él nos dice: hay un juicio, mas no nos condena en ese juicio. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es importante de que usted sea, hermano, redarguido y haya en usted convicción de pecado, mas no haya acusación por el pecado.
¿Cuándo una persona está bajo juicio? Cuando no ha aceptado el perdón de Dios. Diga, Dios me perdonó. Y no estoy hablando de los que reinciden en el pecado, quiero que seamos claros. No estoy hablando en el que vuelve a pecar y sigue pecando y va a volver a hacer. No. Ese ya tiene la conciencia ¿cómo? Gloria a Dios porque estamos aprendiendo con 5, pero ahí vamos. ¿Cómo tiene la conciencia? Bueno, aprendieron otros 20. Vamos a ver si toda la iglesia. ¿Cómo tiene la conciencia una persona que reincide y vuelve a hacer el mismo pecado y vuelve a hacer el mismo pecado y vuelve a hacer el mismo pecado? ¿Cómo tiene la conciencia? Ya no lo convence el Espíritu Santo, ya está en juicio. Y no necesita que el diablo lo acuse, porque el diablo ya sabe que anda en el pecado. Pero estamos hablando de alguien que abandonó el pecado, dejó de hacer lo malo. Dios lo perdonó, pero más sin embargo el demonio, el diablo, Satanás, lo tiene acusado para que se sienta bajo juicio y no se siente merecedor del perdón que viene de parte de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo siento que Dios como que todavía no me ha perdonado. No, mira, pajarito, bájate de la nube, ya Dios te perdonó. Diga, Dios me perdonó. ¿Cuál es la prueba? Tú te apartaste, dejaste de hacer lo malo. Ya Él te perdonó, tú no estás bajo juicio, estás en la gracia del Señor. Estás en la gracia del Señor. A su nombre. Diga, Cristo vive. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y vive en una palabra en nuestros corazones. Nos redarguye por el Espíritu, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, para que no pequemos más y para que estemos con Él en las moradas eternas juntamente con Él. Diga, yo lo recibo. A su nombre. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? La culpabilidad es producto de dos situaciones: el no perdonarnos a nosotros mismos o también el no apropiarnos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Diga conmigo, el Señor Jesús hizo una obra redentora conmigo y yo acepto y recibo esa obra redentora. Por lo tanto, acepto y recibo el perdón de Dios. Dígale que está a su lado, mira, Dios ya me perdonó. Dígaselo al otro, al que está más atrás, hermano. Confiéselo, declárelo. Convénzase usted de que Cristo ya lo perdonó. Diga, estoy convencido que Dios me perdonó. Y eso te hace producir amor de parte de Dios para no volver a pecar, porque tú ya sabes y tienes la convicción de que Dios te perdonó. Dígale, Señor, gracias. Pero dígaselo a Él. Hay personas que han vivido en la culpabilidad que no aceptan. ¿Cuáles son las características de una persona con sentido de culpabilidad? Se castiga a sí misma, se siente indigna, desarrolla comportamientos compulsivos tales como drogas, alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso del trabajo, el ejercicio, la comida, se despierta la gula, las compras compulsivas. Hermano, buscan una manera de sentirse perdonados, haciendo ciertas actitudes, cambiando sus comportamientos, adquiriendo comportamientos y piensan que con eso como que calman. Esas son obras. ¿Esas son qué? Trata de llenar con lo que se hace en el vacío que hay en su alma. Porque una persona cuando peca, ¿qué produce el pecado en el alma del hombre? ¿Qué produce? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo único que puede llenar ese vacío? El Señor Jesús, de resto no más. La palabra, la enseñanza de Dios. De resto nada va a llenar ese vacío. Entonces las personas piensan que si hacen cierta obra, cierta cosa, hacen esto, hacen lo otro, ya con eso Dios les acepta y con eso Dios los perdona. No, hermano, convéncete de una vez. Tú no tienes nada que hacer. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Tú fuiste perdonado por Dios. Dios te acepta como tú eres. Él lo que quiere es que no vuelvas a pecar. Diga conmigo, Dios me acepta. Empezando que tú y yo no tenemos que ser perfectos. No te sientas culpable por los defectos que tienes.
Esos defectos que tenemos hacen de que busquemos de Dios. Como el apóstol Pablo, él tenía un aguijón y él sabía que ese aguijón, si él se desprendía del Señor, de la gracia del Señor, ese aguijón lo mataba. Todos tenemos algo que nos hace que cada día busquemos del Señor, pero cuando lo busquemos, acerquémonos a Él, de que somos galardonadores, somos merecedores de lo que buscamos en Él. Diga conmigo: no más acusación. No la aceptes. Diga: no acepto más acusación. Si tú ya recibiste el perdón de Dios, voltea la hoja, termina ese capítulo en tu vida y comienza el capítulo que Dios tiene para ti, hermano. Ya no más. El alma es la que te tiene anclada en el pasado. El espíritu es futurista y te dice: mira, hay galardones, hay bendiciones, hay promesas, hay una cantidad de cosas que Dios tiene para ti, que tú no estás aprovechando, que no estás disfrutando, porque no has aceptado el perdón de Dios. ¿Cuántos creemos que tenemos muchas bendiciones de parte de Dios? Pero si tú te sientes culpable, no te puedes arrimar a Él. Eso es como cuando papá llega de viaje y llega cargado de regalos. Los hijos que se portaron bien salen corriendo a recibir su regalo. Pero el que sabe que se portó mal y el que está acusado, ese se queda por allá. No sale corriendo porque se siente acusado. Entonces ahí es donde te encuentras muchas personas que no se pueden deleitar de la hermosura de venir a congregarse, de la hermosura de venir a adorar, a alabar al Señor, porque se sienten acusados. Y si andan en el pecado, peor todavía, dijo un amigo, porque están acusados. Y el pecado, ¿qué hace? Separa al hombre de Dios. ¿Qué hace el pecado? Pero ¿qué hace Jesús? Nos une a Dios. ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Diga conmigo: la palabra. Si yo camino de acuerdo a la palabra, no tengo por qué sentirme acusado, sino que me siento galardonado. Y esa palabra sí que me gusta a mí. Me siento, en otras palabras, merecedor. En otras palabras, ¿qué? Que somos usted y yo coherederos juntamente con Cristo. Y lo que Dios le entregó a Jesús, nos lo entregó a nosotros también. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué otra característica tiene la persona que se siente bajo acusación? Ya hemos visto, la persona se castiga a sí mismo, se siente indigna, desarrolla comportamientos compulsivos y desarrolla una falsa humildad. Muchos piensan que mientras más pobres sean, más Dios les ama. Mentira de Satanás. Y para todos aquellos que no ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio y están a través de la internet, esas son corrientes sanfranciscanas de la religión. Eso nada tiene que ver con Dios. Esos son votos de hombres, porque Dios no te ha pedido eso. Dios te pide que hagas conforme a su palabra, y Él te quiere bendecir, te quiere enriquecer. Si Él quiere, te entrega a ti toda la tierra y sus posesiones, porque para eso son de Él, y tú y yo somos hijos de Él. Pídeme por herencia las naciones y te daré hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿es pecado si tengo una casa pedirle otra al Señor? No es pecado. ¿Qué hizo Dios con Job? Job. ¿Qué hizo con él? Dice que le dio bendición a sus manos para multiplicar sus bienes. Y si usted lee, los hijos de Dios no eran pobres, sino que eran ricos hasta que sobre y abunde. Dios no es Dios de escasez ni de miseria, sino de abundancia. Pero ¿sabes qué es lo que trae la ruina? ¿Sabes qué es lo que trae, hermano,